Y queridos amigos, el placer de saludarlos, de conversar en estas noches, estar aquí en este espacio de Nocturna RCN, de su programa para todo el país, en emisión por más de 130 emisoras y poder conversar sobre los temas que interesan y asombran al mundo por estos días. Recuerden que esta transmisión o esta emisión que estamos haciendo y que ustedes escuchan por la radio, también la pueden seguir simultáneamente en nuestro canal de YouTube, en Pandemia Misterio Diego Reyes. Puede ingresar a YouTube, puede vernos, puede opinar ahí también y puede seguirnos, además de la emisión que estamos haciendo en nuestras emisoras en todo el país de RCN. Hoy tenemos a un invitado que ya ustedes lo conocen. Él es ya consultor frecuente en nuestro programa, es el coronel en uso de buen retiro, Alfonso Flores. Y el tema que vamos a tratar hoy es algo que nos está tocando a todos en el mundo. Vemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Valencia, en España, lo que hace unos días, imágenes desgarradoras, cómo llega ese fenómeno conocido como el Dana, que arrasó a gran parte de esa región en España, desaparecidos, agua, lodo por todos lados. Y bueno, y uno dice, ocurren estas cosas y nosotros ¿qué estamos haciendo? Recuerden también que en los Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, por ejemplo, bombardearon las nubes donde históricamente siempre ha sido una tierra muy seca y árida, un desierto surcada por camellos, parecía un mar y cayeron cualquier cantidad de metros cúbicos de agua en esa zona del país, del mundo y, y también absortos veíamos esas imágenes. La pregunta es qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos también hacerle frente a estas situaciones. Ya vamos a hablar un poco con el coronel sobre qué cree él, por qué está ocurriendo esto, pero lo más importante y el mensaje que él nos trae es qué estamos haciendo también para contrarrestar y salvaguardar, por ejemplo, la integridad de nosotros y de nuestra familia. También que eso es muy importante. Coronel, le agradezco su presencia y gracias por estar aquí en este espacio. A ti, Diego, muchas gracias por invitarme y un saludo a todos nuestros seguidores. Este importante programa que tantas personas ven. Sí, efectivamente, lo que dices tiene un trastorno muy importante, sobre todo en momentos tan inciertos que estamos viviendo hoy en día. Cuando tú hablas de la Dana, pues aquí lo vivimos constantemente, que son las inundaciones, cada uno con sus diferentes características, eh, pero que al fin y al cabo conllevan en un mismo sentido. Efectivamente, eh, los fenómenos hidrometeorológicos son de los principales causantes de catástrofes en el planeta, pero generalmente, Diego, tenemos la tendencia a culpar a la amenaza o al elemento, en este caso, la lluvia, las precipitaciones. Pero resulta que no es tanto así. Nadie puede predecir estos temas. Tú te diste cuenta, lo acabas de decir, lo que se hizo en, en, en Dubái con el tema del bombardeo de nubes, que se está haciendo en esta zona. Eh, la, lo que tiene que ver con la ingeniería en el clima, pues que tiene consecuencias inciertas. Tuve la oportunidad de hablar con personas aquí en la zona que conozco, allá en la zona, y me dijeron que eso fue terrible, o sea, no esperaban estas consecuencias. Pero para resumir el tema de hoy, el tema de las inundaciones, no es solamente el hecho del efecto de las lluvias. Hay elementos que multiplican el efecto de estas lluvias, y son los denominados factores subyacentes. Quiere decir esto que somos más vulnerables y a medida que somos más vulnerables somos menos resilientes. ¿Qué quiere decir esto? Estamos ubicados en una región del planeta con la segunda región del planeta más expuesta a desastres.
cinturón de fuego del Pacífico, una zona con alta influencia de diferentes fenómenos atmosféricos, entre otras, lo cual pues nos obliga a tomar unas medidas extras comparadas con otras partes del mundo. Y Diego, eh, si nosotros hablamos de resiliencia, de cómo podemos ser resilientes, básicamente Ben Wisner, que es un investigador del riesgo, dice que nosotros para ser resilientes necesitamos de varios aspectos. El primero son los recursos físicos y económicos, los factores sociales y culturales, las capacidades locales y las habilidades que adquirimos, tanto las técnicas físicamente como las capacidades estructurales y las desigualdades que existen en una región. ¿Qué quiere decir esto? Voy a explicarlo para que lo entiendan mejor. Nosotros tenemos lluvia. Perfecto, las lluvias no las podemos controlar. Este fenómeno no lo podemos controlar. El problema que es lo que causa la mayoría de víctimas es que construimos mal. La dana es un efecto de esto. Ya había ocurrido anteriormente. Mira, en la región de la Comunidad Valenciana, igual que en Colombia, yo quiero que mientras voy hablando hagamos el paralelo. Hay ríos que se han secado y que en temporada de lluvia pues se llena un poco y se acostumbraron a esto, lo que se llama ellos llaman la gota fría. Pero cuando suceden fenómenos como esto, que llueve en pocas horas, lo que llueve en un año, pues se desbordan estos ríos y causan miles de damnificados, tanto víctimas mortales. Queremos ser resilientes, poder mitigar mejor estos desastres como ocurrió en España, pues tenemos que tener una capacidad, una infraestructura adecuada, saber construir bien, prepararnos técnica y físicamente, los gobernantes, comunicar, porque ¿qué hacemos hoy en día? Informamos, Diego. Entonces se va a presentar un invierno fuerte, entonces prepárense. Pero eso no es comunicar. Nosotros tenemos que co-crear, es decir, ir a las comunidades, escuchar sus necesidades, llevarlos a entender por qué se genera el riesgo. Porque el riesgo, el desastre es la materialización del riesgo, pero el riesgo está, Diego. El riesgo está cuando construimos mal. El riesgo está cuando tiramos las basuras a los ríos y pudiendo provocar tantos desastres. El riesgo está en construir en sitios donde no debemos construir o construir mal. Entonces, si nosotros logramos comunicar a los habitantes, utilizando también esas redes sociales, para que los mismos habitantes sean los veedores de sus zonas, que están creciendo el río. Entre todos, cuando se forma esa comunidad, empiezan a decir, el río está creciendo, sí, ha crecido en tal parte se desbordó. Esto llama la atención de las autoridades. Esto es recibir información de primera mano de la comunidad, pero no lo hacemos. En España ocurrió eso. En España, a pesar de la alerta, se hizo una alerta de muy alto peligro. La gobernanza en ese sitio no escuchó, la gente siguió su vida normal y ahí vemos las consecuencias. Por supuesto. Y ocurre, coronel, algo curioso que quiero mencionarlo, pero no tengo pruebas, pero es coincidencias que nos llaman la atención. Yo hace unos meses vi una serie que se llama Respira. Ustedes la pueden ver en Netflix. Y, y fue increíble porque 2 o 3 meses antes de la tragedia en Valencia, todo lo que ocurrió en Valencia, ellos lo pronosticaron y lo mostraron en esa serie. Eso quiere decir que, bueno, una de dos, que alguien sabía que esto iba a ocurrir, porque ya había ocurrido, ¿no? Eso ocurrió como en los años 50. También ocurrió esas inundaciones en Valencia en el siglo pasado, sobre los mediados del siglo, sobre los años 50 ocurrió esa tragedia y ya era una tragedia anunciada, pero muchos no se atrevían a pronosticar cuándo podría ocurrir. Entonces, volvió a suceder. Y lo que dice el coronel es muy cierto. Infortunadamente, pues nosotros buscamos o queremos
o lo más importante es que todo el tema de planeación, el tema de infraestructura, esté hecho acorde también con el ambiente en el que vivimos. Entonces, si hay un río de gran caudal, pues no construyamos cerca al río o a orilla del río, porque ese río va a crecer algún día y así pasen 5 o 10 años donde no creció, algún día crece y se lleva a la casa. Entonces, todo esto hace que nos replanteemos muchas cosas. Sin embargo, uno se pregunta, coronel, por ejemplo, en Colombia, donde somos tan desorganizados, donde las grandes ciudades ni siquiera están bien planificadas y donde hay tanta desorganización, es un tema ya de pedagogía muy fuerte para empezar a cambiar ese chip y que la gente entienda que debemos estar en zonas seguras porque primero está prima la vida de nuestra familia y la nuestra. Entonces, esto es un trabajo arduo, como usted lo está adelantando, y, y hay que seguirlo dando, si bien ya muchas de las edificaciones, construcciones, poblados están mal hechos, sí, porque están en lugares de riesgo, pero esto tenemos que empezar a trabajar para que haya un cambio. Acuerdo, Diego. No, es que son varios factores. Mira, por ejemplo, entendamos, por ejemplo, también el tema, ¿qué diferencia hay entre la situación que vivió Japón este año con un terremoto de 7 puntos algo, no recuerdo bien, versus el 7 punto algo que tuvo Haití? La diferencia clara fue en la cantidad de muertos. Los miles de muertos en Haití versus los cientos de muertos en Japón, con el mismo terremoto. ¿Qué es lo que hace la diferencia que haya tantos muertos en Haití y tantos, pues, son muertos igual, son muertes, pero mucho menos en Japón? La cultura de gestión del riesgo, la preparación que tiene el Estado, las prácticas culturales. A ver, yo le hago preguntas para que nada más cada uno de ustedes ahí en sus casas analice. Eh, ¿Cuántos tienen detectores de humo en sus casas? ¿Cuántos tienen detectores de humo en sus casas? ¿Cuántos tienen seguros? Mira lo que pasó en Valencia, España. ¿Cuánta gente murió por ir corriendo a salvar sus vehículos? Murieron en los parqueaderos. No tercerizamos el riesgo, no tenemos seguros. Entonces, nos hacemos matar por esto, o sea, por un vehículo. Prima la vida, pero no es así. En Otis, en el huracán Otis, ¿cuántas personas en Acapulco, pescadores, se fueron a abrazar a sus botes para que no se los llevaran y murieron ahí? ¿Por qué? Porque no tercerizamos, no tenemos en cuenta, no tenemos esa cultura de asegurar nuestros bienes para sobrellevar situaciones extremas como estas. Lo otro es la percepción del riesgo. La percepción del riesgo. Mientras en Estados Unidos usted dice huracán y la gente empieza a prepararse, aquí la gente no tiene esa percepción del riesgo. Cree que nada va a pasar. Mientras no pase, pues entonces estamos tranquilos, no nos preparamos cuando viene el suceso. Entonces ahí empezamos a decir que el Estado no ha sido eficaz. El Estado siempre va a ser lento. En primer lugar, porque hay que planear una entrega de todos estos elementos. En segundo lugar, por las limitaciones mismas de los estados. Eso que nos obliga a nosotros a ser autosuficientes, a capacitarnos, a prepararnos, a saber responder ante situaciones de estas. Lo otro es la definición de lo que es riesgo. Para unos, riesgo es una cosa. Por ejemplo, los que viven en el río, generalmente, mientras no pase nada, no, esto no es peligroso, el río nos ayuda, el río es una bendición. Pero cuando se desborda, cuando realmente el riesgo se hace realidad con un desastre, que como te decía, los desastres se multiplican es por estos factores subyacentes, la pobreza, la mala, la construimos mal, el tema de la falta de una cultura del riesgo, eso de los desastres, ¿no? Entonces, ya puse el ejemplo de Haití y Japón, pero es esto básicamente, y además la confianza que existe en las instituciones. Hay una relación entre la percepción de riesgo y la confianza en las instituciones. Si no se confía en las instituciones, pues la percepción del riesgo, eso no va a pasar nada. Igual si pasa, aquí no nos van a ayudar, nos toca quedarnos aquí en las casas y cuidar lo nuestro, y por eso mueren tantas personas. Claro, coronel Alfonso Flores, Colombia ha sido pues víctima de varias tragedias
Armero, avalanchas, hemos tenido varios terremotos. El más reciente es el de Armenia, el del eje cafetero, que todavía aún está en la memoria de muchos colombianos. Pero lo cierto es que Bogotá ha tenido, por ejemplo, en 1917 tuvo un terremoto muy fuerte. Lógicamente la ciudad era muy pequeña, pero se habla de la destrucción de un 70 u 80% de la ciudad en ese entonces, en 1917. Pero no tenemos esa cultura aún. Entonces, si queremos ver cultura de prevención en el tema de los sismos, vayamos a México, por ejemplo, donde siempre en todas sus casas hay una alarma, la gente tiene su botiquín y tienen ya cierta familia y educación en torno a este tema. Lo que usted decía con los Estados Unidos, la costa este azotada siempre por los huracanes, ellos ya, aunque yo no me entiendo por qué siempre construyen las casas de madera si saben que va a venir un huracán y se la lleva, pero bueno, ya tienen cierta también cultura de qué hacer en esos momentos. Eh, en Colombia no, en Colombia no. ¿Por qué, por qué cree que no hay, no sé, por parte del ministerio, los ministerios o algunas instituciones? Porque aquí nos entrenamos es en un simulacro y salimos muertos de risa al simulacro y ahí queda todo. Pero ¿por qué no hay una directriz real que nos diga, mire, esto hay que hacerlo y que los niños desde los colegios entiendan y aprendan qué hay que hacer en caso de una catástrofe? Solo hay personas como usted que en su soledad parecen remar en un mar bravío y se quedan solos. Sí, lo que nos hace falta definitivamente es saber comunicar, no informar. Nos hace falta una cultura de gestión de riesgos. Son muchos aspectos los que hay que tener en cuenta. Si nosotros vemos las construcciones, nos hacemos la pregunta, tú lo acabas de decir con respecto a Bogotá, ¿cuántas construcciones se han hecho a partir de esa fecha hasta el momento que sean sismoresistentes? Tú también dijiste otra palabra, en esa época, otra frase, en esa época había menos personas, es decir, la urbanización de la población es un multiplicador del riesgo. A mayor cantidad de personas en las ciudades, más víctimas van a haber, más difícil va a ser el apoyo logístico a tantas personas. De hecho, Bogotá está mal construida, también lo sabemos. Entonces, está construida sobre una falla, la carrera novena tiene gran parte de falla, tenemos el tema de haber construido sobre agua, entre otras. Pero, ¿qué hace que la gente no tenga esa percepción del riesgo? Porque muchos dicen, ah, eso no va a pasar nada. Es la falta de comunicación, tanto de expertos como de los gobiernos. Porque lo que estamos haciendo es informar. Hay riesgo de terremotos. Entonces, me acuerdo el otro día escuchando a un geólogo diciendo, no, 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 que no hay que generar pánico porque la tierra siempre tiembla. Entonces, eso es normal. Eso no es así. La tierra siempre tiembla. Pero ¿cuándo nos va a caer un gran terremoto? Entonces, si usted lo generaliza y lo vuelve normal, la gente dice, sí ve, no va a pasar nada, eso no va a pasar. Entonces, no van a tener sus kits, no van a tener sus elementos básicos para sobrevivir, porque el problema le queda no a los que se mueren, así de claro es a los que sobreviven. Entonces, ¿qué van a hacer cuando no tengamos víveres, cuando en ese momento nuestra familia nos miren qué hacemos y nosotros no tengamos ni siquiera un plan de acción? ¿Y de dónde viene la raíz de eso? De la falta de una cultura de gestión de riesgo desde los colegios, la falta de comunicación por parte de los gobernantes, el hecho de tener las siguientes fases en la comunicación. Una frase prospectiva, es decir, planificar con las personas su desarrollo. No, que es que, mire, nosotros construimos aquí, mire, es que usted construyó sobre un río, aquí hay tal riesgo, tal riesgo, tal riesgo, pero eso es estando allá en el terreno. Luego es una gestión correctiva. ¿Cómo hacemos para que usted ya construyó aquí? Entonces, para mitigar ese riesgo. Pero eso es estando ahí. Eso no es contando la historia. Por eso hemos desarrollado lo que te he comentado varias veces, el proyecto Noé, que es tratar de llevar a las personas a esa capacitación técnica, psicológica, pero tú no puedes ser resiliente. Yo puedo decir, Diego, no, es que yo me he parado técnica y psicológicamente para soportar una situación de esta. Perfecto, pero viene el desastre y no tengo los elementos, no tengo comida, se me llevaron todo. Entonces tienes que tener también ese apoyo del Estado
en lo que es la reconstrucción, que es la última parte, que es la gestión reactiva. Para la gestión reactiva, que quiere decir determinar las necesidades tanto psicológicas, físicas y materiales que esas víctimas de ese desastre tuvieron que haber creado las otras dos partes de la comunicación. Te doy un ejemplo, el empleo de las redes sociales. Eh, si tú quieres co-crear el aprovechamiento de estas redes sociales, pues, lo da Japón. Ellos crearon un algoritmo que cuando se presentan, por ejemplo, información de el mar está bajando, se está yendo las olas, se está yendo el mar, lo que es alerta de tsunami, entonces crear un algoritmo que les va a alertar con esas redes sociales de toda la población del Japón de que algo está ocurriendo. Entonces aprovechan todos los medios para gestión del riesgo. Y por último, para complementar el tema de la educación, yo tengo hijos y vivo en Suecia hace años, tú lo sabes, y mis hijos desde pequeñitos están viendo la gestión del riesgo. Ellos tienen dentro de parte de su cultura, dentro de la educación, no como hacen en Colombia, que son y en América Latina en general, que son extracurriculares, sino hace parte del pensum el tema de gestión del riesgo. Entonces mi hija sabe manejar una brújula, sabe lo que es preparar desde muy chiquita una maleta de supervivencia, entre otras cosas, del pensum académico. Entonces es un tema que hay que verlo. Ahorita en el tema de las inundaciones, la natación defensiva, donde te está arrastrando la corriente, cómo actuar. Bueno, ya veremos ahorita el tema de qué hacer en una inundación, pero estos temas los tienes que aprender. Esta es la preparación técnica y la parte psicológica, porque está el 10-80-10. De cada 100 personas, el 10% actúa como debe ser. El 80% no sabe qué hacer y el otro 10% se bloquea. Entonces, ¿cómo manejar esa parte psicológica también? Eso es muy importante. Claro, es muy importante y miren lo que es tener la cultura de la prevención, que a mí me enseñaron cuando era muy pequeño, yo alcancé a estar en esa forma de educación dura, en un colegio de monjas españolas, recuerdo, y esas eran muy duras y decían, eso que decían que la letra con sangre, pues bueno, eso ya hay que mirar, hay que replantear los temas pedagógicos, pero a veces por medio del sufrimiento y de lo que nos pasa en la vida, uno aprende. Entonces, me enteré, coronel, que en Alemania el gobierno está mandando una circular a todos sus residentes, a todos sus ciudadanos, diciéndoles, bueno, que hay que tener ciertas precauciones, que hay que abastecerse. Muchos viven en casas antiquísimas, viejas, que tienen esos sótanos donde durante la Segunda Guerra Mundial los usaron como refugio. Entonces dicen, si lo puede volver a acondicionar, si puede tener agua, si puede tener víveres dentro de esos sótanos, pues hágalo, refuerce las estructuras, todo eso. Y uno dice, no, pero es que están creando una paranoia. No, ellos ya tienen el aprendizaje de dos guerras mundiales y ahora ven lo que está sucediendo en Medio Oriente, ven que lo que está sucediendo en Ucrania, la provocación de la OTAN con Rusia, que si un día se levanta, no sé, con algún grado de locura Putin y ataca con una manera nuclear, pues esto ya va a ser un paso que es irreversible y no podemos echar para atrás una tercera guerra mundial que puede desencadenarse. Entonces esta gente ya va pensando en eso, hacia adelante, y nosotros no. Eh, entonces, teniendo en cuenta eso, no sé si quiere apuntar algo, coronel, a eso que estoy diciendo. Sí, que básicamente, sí, no, yo critico mucho la posición de Europa, porque cuando tú tienes un enemigo potencial eh, que pasó lo de Crimea, allá había una alerta, vienen otras, y tú piensas que eso no va a ser conmigo, entonces desmantelas tu ejército, regalas hospitales militares, y vienes a lo último a decir, oiga, miren, ¿quiénes quieren prestar el servicio militar? Pues ¿quién va a ir? Nadie. Les va a tocar subcontratar la guerra. Entonces esta situación, decir a la gente que prepare, eso está bien, porque ya el enemigo ya le está diciendo, aquí estoy. Y en cualquier momento es que estamos solamente viendo un frente, pero que está yendo en Corea, está ya en otras partes. Está la chispa que en cualquier parte que se prenda,
estallan en el resto. Entonces, es muy delicada la situación y bueno, tomaron medidas, pero para mí tarde. Para mí, teniendo lo que tenían, ¿sabes hace cuánto están detectando submarinos pasando, soviéticos pasando cerca de Suecia? O aviones que sobrevuelan Suecia o Noruega o Lituania y Estonia. Hace rato. Entonces están probando las capacidades de todos los países de hace rato y lo que hace Suecia, doy el ejemplo de Suecia, es no reducir el ejército a su más mínima, eh, a su más mínima expresión y como están ahorita. Entonces esto sí también es un pro y un contra de lo que ellos están diciendo. Claro. Y ahí quiero, ya para cerrar, y vamos con el tema de las inundaciones, coronel, es que nos han cambiado el discurso. Y aquí en Colombia tenemos a un hombre que es artífice también de esto, con el tema de la paz. Y evidentemente la paz es una máxima en la humanidad, es una máxima en la razón humana. Todo el mundo queremos vivir en paz, eso es cierto. Pero ¿cómo logramos esa paz? Entonces, si yo tengo un ejército en medio de un conflicto con guerrillas, con narcotraficantes, y quiero crear un ejército de paz y les quito un fusil y les doy un bastón, pues va a ser muy complejo. Y usted está en el tema de Suecia, muchos países como en Dinamarca, que desmontan sus ejércitos y crean como una policía. Pero lo cierto es que en medio de una gran catástrofe, sea ambiental o militar, prácticamente van a quedar indefensos. Es como si yo le quito las cerraduras a mi Sí. casa, a la puerta de mi casa, y digo que no, que por la paz que nadie va a entrar. Y estamos en un mundo que hemos visto que aquí es más fácil detonar una guerra que crear un buen periodo de paz. Y con esto no estoy diciendo que no estemos de acuerdo con la paz, sí estamos de acuerdo con la paz, pero debemos también primar los intereses de los ciudadanos, ante todo. Coronel, entonces, Yes. para darles una idea, ya vamos a dar también sus datos, porque muchas personas dicen, bueno, pero el coronel habla muy bueno, pero ¿cómo me comunico con él? ¿Cómo llego a él? El proyecto Noé, ustedes lo buscan por internet, pero vamos a dar unos datos y que estén preparados nuestros oyentes y los que nos ven en nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio, para que apunten las formas de comunicarse directamente con el coronel, si quieren tener más información. Pero estábamos hablando de inundaciones. Cuando uno ve que el nivel del agua va subiendo, que se inunda el primer piso de la casa, cuando uno ve que el río crece y se lleva una vivienda, ¿qué es lo primero que debemos hacer lógicamente como seres humanos en una situación de estas, coronel? Bueno, la fase preventiva es la más importante. Eh, para ello, lo más importante es tener un plan de acción. Entonces, tener, por ejemplo, la maleta supervivencialista. Esta maleta supervivencia tiene que tener unas características especiales. Se debe impermeabilizar para que tenga capacidades de flotación, entre otros. Eso ya tendría que hacer un taller de estos, pero es una característica especial. Tener los documentos, eh, eh, adecuar su hogar. Si están en su casa y saben que puede estar en riesgo de inundación, adecuar su hogar. ¿Qué quiere decir esto? Es un tema también un poco extenso, pero para resumir, es que pongas en las partes más altas los elementos más valiosos y tengas los documentos envasados en elementos que no les entre agua. Todo lo que tú puedas proteger, protegerlo. Entonces, adecuar tu refugio. Hacer un monitoreo constante de los ríos. Esto se hace con las alarmas, conocer y hacer zafarranchos sobre las alarmas, porque en Valencia lo que ocurrió, entre otras cosas, es que no sabían cuál era el ruido de la alarma de inundación. Entonces, este tipo de temas hay que memorizarlos. Lo hacen en Japón cada 2 meses para alerta de tsunami. La tocan, la tocan, la tocan, la tocan. La gente ya sabe qué es una alerta de tsunami. La tercerización del riesgo, aseguren sus bienes. No, que es que me cuesta mucho, no importa. Ahorita le costará una cuota, pero más adelante le puede costar todo lo que usted invierte en su vida. El tema de tener los elementos, tener en cuenta que cuando usted eh, tiene un plan de evacuación, tener claras las vías de escape. No tome atajos, haga simulacros de día y de noche.
Muchos de lo que pasó en Mocoa, ¿recuerdas? Hace unos años se llevó casi medio pueblo y fue de noche, los cogió durmiendo. Entonces, tener en cuenta esto, prepararse en lo que es natación defensiva, en lo que es en elementos de conseguir o procurar elementos de flotación improvisados, eh, tener autosuficiencia, tener elementos básicos. Por ejemplo, no se les olvide la manta térmica. La manta térmica es muy importante para temas de prehipotermia. Cuando uno se moja, moja muchas personas, mientras llega la ayuda, pues no saben qué hacer. Una manta térmica te puede costar 14.000 pesos y te puede salvar la vida en situaciones de prehipotermia o golpe de calor. Pero en este caso estamos hablando de inundaciones, el tema de prehipotermia. Ten cuidado también con el desplazamiento de fauna peligrosa. Cuando esto sucede, las serpientes y fauna peligrosa se desplaza. Entonces, también tener cuidado con esto. Eso es la fase preventiva. Ya en el hecho en sí, la situación de emergencia ocurrida, si estás en exteriores, busca lugares altos y recuerda que si el agua te llega a las rodillas, ya es riesgo. Entonces, no trates de tomar decisiones en situaciones donde el agua esté en esta posición. Ten en cuenta que muchas veces lleva un palo para sondear la calle, porque muchas veces puedes caer en esas cajas donde hacen los temas de eléctricos y cableados y todo eso, una alcantarilla abierta. Ten cuidado con esto. Si estás en tu vehículo en el momento de la inundación, ten en cuenta que 30 centímetros de agua arrastran un vehículo. Entonces, tener muy en cuenta esto, a saber cómo actuar, tener un elemento de corte por si el cinturón se bloquea, aprender a hacer elementos de flotación improvisados hasta con tu propia ropa, que eso es en un taller, pero aprender a hacerlo, romper el vidrio en caso de que puedes utilizar el cabecero de donde encaja la cabeza en el vehículo, está hecho para que las puntas rompan el vidrio cuando necesites salir del vehículo y cuando se traban las puertas. Mantén la calma siempre. Esto se llama conciencia situacional. Piensa y actúa. Paras, te detienes mentalmente, analiza la situación, con qué cuento, qué tengo que sacar del vehículo, hacia dónde va el vehículo, dónde va la corriente, nunca luchar contra la corriente, déjate llevar. Esto sí va a ser un vehículo. Si hay una evacuación, evacúa en orden. Siempre mantén la comunicación, el monitoreo de noticias de fuentes creíbles. No trates de vadear un río si el agua te llega más allá de las rodillas. Y tratar de procurar prepararte en lo que es manejo de leña mojada, o sea, hacer fuego en situación crítica. El agua que es producto de las inundaciones no se debe utilizar para nada, para absolutamente nada. De pronto para vaciar inodoros y eso, porque viene muy contaminada. Entonces no, que la voy a hervir, no, esa agua no la utilices. Hay técnicas para obtener agua de otra forma. Eh, Eso básicamente. Y después, ya cuando ya pasó el hecho, si estás en el exterior, mantente en lugares altos y espera, no vayas a tu residencia si no recibes la orden de hacerlo, no reconectes servicios, sí, porque puedes prender la luz y haber un corte, te electrocutas con el agua en tierra, bueno, entre otros, mantener el monitoreo. Otro aspecto que hay que tener en cuenta y aprende uno de todos los desastres es después de los desastres vienen saqueos, vandalismo, situaciones de seguridad. Tener en cuenta esto, por eso que en el proyecto NOE queremos consolidar comunidades resilientes y seguras, porque no es solamente aguantar el desastre, sino que vienen personas a aprovechar el río revuelto y llevarse los bienes de otros. En España llegaron a ocupar casas de las personas que, que tuvieron estas situaciones críticas. Y muy bonito lo que hicieron, y muy loable lo que hicieron los vecinos de Valencia, en ir a ayudar a la gente. Pero uno veía tentadores sacando el barro y todo eso, resulta que cada vez hay una cantidad de cosas en el agua y una cortada puede llevarte a situaciones muy graves después de una situación de después. Básicamente es eso, Diego, lo que tienes que tener en cuenta. Perfecto. Coronel, ¿cómo le ha ido con le pregunto, porque usted ha venido trabajando ya con el proyecto Noé ya hace más de 2 años. Eh, ¿Cómo ha sido la aceptación y cómo ve que sí cala el mensaje en la gente y cómo le está yendo con este proyecto del cual ya vamos nosotros para que estén pendientes?
Pues mira, me pasa un poco lo de Noé, si hay mucha gente, yo trabajo en dos temas específicos, gestión del riesgo en ambientes hostiles, que son todas esas empresas, organizaciones, colegios, universidades que salen a hacer actividades en campo. Entonces, allá hay un riesgo grande, y a medida que tenemos más desastres, más riesgos, pero también trabajo en desastres y emergencias. Por eso se llama Noé Diego. Recuerda lo que este ser o este personaje bíblico tocó tantas puertas diciéndole prepárense, 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 viene un diluvio, arrepiéntanse. Bueno, la gente realmente no murió por el diluvio, la gente murió cuando Noé cerró las puertas del arca. Es básicamente decirle a la gente, mmm, prepárese porque hay un terremoto cuando la percepción del riesgo es que puede que sí, puede que no. Si todavía venimos pensando que prepararnos para gestionar el riesgo es un gasto y no una inversión, pues es difícil. No quiere decir que no, en este momento estamos empezando ya con condominios, pero tiene que pasar algo para que la gente despierte y no debe ser así. O sea, si yo quiero un terremoto, al otro día tengo clientes a la lata, como dice uno, pero no, lo que te digo, si tú no te preparas antes, pues después, cuando ustedes han hecho, ¿dónde van a conseguir los víveres? ¿Dónde van a conseguir todo lo que necesitas para sobrevivir? Va a ser mucho más difícil. Y en temas, en casos como Bogotá, pues la situación es grave. O sea, un terremoto en Bogotá puede traer millones y millones de víctimas y no va a ser fácil construir un refugio ahí. Entonces, tienes un plan B, refugios alternos con familiares, en lo que en el proyecto no denominamos plan padrino, una persona que te guarde en algún municipio cercano que no haya sido afectado mientras solucionas esta situación. Listo, no sucedió nada. No, estamos, gracias a Dios, pero es como cuando tienes un seguro. Un seguro no lo necesitas y bueno, sucede algo, tienes un seguro. No, y ese gran eslogan que con el que han vendido millones de seguros en el mundo, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Así es, así es, así es, así es. Y lo otro, muy importante, no prepararse solo, Diego, porque yo puedo decirte a ti, Diego está preparado en su casa, tiene los víveres para aguantar un mes, tiene su maleta de supervivencia, todo lo que es primeros auxilios, primeros auxilios psicológicos, toda esa capacitación ya la tengo, estoy tranquilo. No, porque vienen otros temas. Primero que si el vecino no tiene lo que tú tienes en una situación de crisis, pues va a buscar lo que tú tienes, te vuelves un objetivo. En segundo lugar, en una situación como lo que vemos de saqueo, de vandalismo, es la comunidad en sí la que tiene que responder. Tú solo no lo vas a lograr. El tema del manejo de cadáveres, el manejo de residuos es comunal. Si yo soy el único que recojo mi basura y la boto, mientras los otros no, pues tendremos leptospirosis y una cantidad de enfermedades que se producen por este tipo de situaciones. Por supuesto. Coronel, entonces ya la gente está pendiente, está muy atenta. ¿Cómo lo pueden contactar? ¿Cómo pueden escribirle a un correo electrónico? ¿Cómo pueden encontrar información del proyecto Noé? Gracias, muchas gracias. Pueden ingresar a flores con Z, a flores con Z, arroba supervivencia.com.co. Ahí me encuentran, ese es mi correo, ahí me pueden escribir. También me pueden encontrar en www.supervivencia.com.co, perdón, los que estoy buscando. También me encuentran en TikTok en @noe.supervivencia y en Noé/supervivencia en Instagram. Pueden encontrarme en cualquiera de estos sitios. Repitamos el correo, coronel. Flores, de Alfonso Flores, pero con Z, a Flores, @supervivencia.com.co. Ahí se pueden escribir o se pueden inscribir al proyecto Novea los que quieran prepararse. Pues los talleres tienen un costo, pero yo siempre saco tips, muchos tips gratis, que los pueden tener y pueden preparar, los pueden comentar
para que otros se preparen. Así que una cosa no quita lo otro. Entonces, A de Alfonso, Sí, Flores con Z, sí. ¿y qué sigue? @supervivencia.com.co. Ah, no, pero es muy sencillo. A de Alfonso, el apellido Flores con Z, A Flores, Punto @supervivencia.com.co. com. Sí, ahí está. Perfecto, perfecto. Pues, coronel, eh, yo sé que a veces traer estos mensajes crean miedo, crean zozobra, mucha gente como que se aleja de esto, pero el trabajo diario y estos programas son precisamente para que dejemos el miedo a un lado y enfrentemos la realidad con responsabilidad, y la prevención es un ítem muy importante en la vida. Los que están preparados, pues tienen más probabilidades de estar bien ante cualquier catástrofe. Bueno, le agradezco mucho esta intervención, estos minutos y esta conversación aquí en nuestro programa. A ti, Diego, muchas gracias y le regalo esta frase final. Enfrentar desastres es una realidad inevitable, pero cómo respondemos y nos recuperamos de ellos es una elección. Un abrazo, conmigo. Un abrazo, Diego. Gracias.